Bienvenidos para todos, nuevamente aquí con ustedes, el doctor Diego Felipe Hernández. Hoy vamos a hablar sobre el módulo de los casos clínicos enfocados en toda la parte del ACLS. Son casos que vamos a enfocar en todos los ritmos o arritmias que se puedan presentar en un paciente, ya sea en paro respiratorio, paro cardiorrespiratorio, o pacientes que están transcurriendo o haciendo una taquiarritmia o una bradyarritmia. Vamos a irlos desarrollando uno por uno y iremos explicando de manera puntual las respuestas a cada uno de nuestros casos clínicos para de esta manera mejorar toda nuestro aprendizaje y que todos los conceptos queden más claros. Bienvenidos y empecemos. Caso número 1. Hombre de 42 años llega al servicio de urgencias inconsciente, no respira y no tiene pulso. En el monitor muestra un ritmo regular y una frecuencia cardíaca de 30 latidos por minuto. Se inicia RCP y se establece una vía de acceso venoso. Como pregunta, ¿qué medicación es la más apropiada o adecuada para suministrar a continuación? Entonces, dentro de las opciones tenemos A, 300 miligramos de amiodarona IV, 1 miligramo de adrenalina por vía endovenosa, 1 miligramo de atropina vía IV o 2 mini equivalentes por kilogramo de bicarbonato de sodio por vía endovenosa. Ok, si en el anterior caso contestaste que la respuesta era la letra B, suministrar 1 miligramo de adrenalina por vía endovenosa, estás en lo correcto. Recordando que en el algoritmo del ACLS, en los ritmos de paro no desfibrilables, como lo es en este caso, tendríamos que suministrar adrenalina 1 miligramo, repetido, una dosis cada 3 a 5 minutos, ¿sí? Ya hasta que el paciente restablezca su ritmo regular, salga de paro cardíaco y pasamos a los cuidados posparo cardíaco. Dentro de este caso clínico que hablamos, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Estamos hablando que un paciente está en paro porque no tiene pulso, ¿sí? No respira, no responde, está inconsciente, estamos ante un paro cardiorrespiratorio. El monitor nos muestra un ritmo, ¿sí? Un ritmo regular, pero recuerden que si el monitor les muestra un ritmo regular, pero el paciente no tiene pulso, a esto lo denominamos actividad eléctrica sin pulso y hace parte de los ritmos no desfibrilables. Entonces, recordando en el algoritmo que les hablábamos en el módulo del ACLS, el primer fármaco que debemos usar en este paciente es adrenalina 1 miligramo endovenoso repetido de 3 a 5 minutos hasta que restablezcamos el pulso del paciente. Vamos con el caso número 2. Caso número 2. Una mujer de 65 años llega al servicio de urgencias con sensación de palpitaciones. Responde y está orientada. La frecuencia cardíaca es de 165 latidos por minuto. En el electrocardiograma muestra taquicardia de complejos estrechos y el ritmo es regular. La presión arterial es de 105/70 y se ha establecido un acceso venoso. ¿Cuál es el tratamiento inicial más apropiado para nuestro paciente? Dentro de las opciones tenemos A, suministrar 6 miligramos de adenosina en bolo IV de manera rápida. B, realizar maniobra vagal. C, cardioversión sincronizada. O D, suministrar 1 miligramo de atropina en bolo IV. Si en el anterior caso contestaste que la respuesta es la B, realizar maniobra vagal, estás en lo correcto. Recordando que en el algoritmo de las taquiarritmias, cuando estamos ante un paciente estable, debemos de realizar primero, verificar si el complejo de nuestra arritmia, nuestro complejo QRS, es estrecho o es ancho. En nuestro caso, nos están informando que el paciente tiene un ritmo de complejo estrecho, lo que me quiere decir que estamos ante una taquicardia supraventricular, ya que el ritmo es regular. Ahora, al saber que el paciente tiene sus signos vitales estables en cuanto a los signos de complicación o signos de inestabilidad, en el momento estarían negativos, ya que es un paciente orientado,
su presión arterial está normal y no tiene signos de dificultad respiratoria. Ahora, después de esto, establecemos entonces que estamos ante un ritmo de una taquicardia supraventricular estable y por lo tanto nuestro primer manejo en este paciente es realizar maniobra vagal. Les recuerdo, realizar la maniobra de Valsalva modificada que se explicó en el módulo de ACLS. Por lo tanto, entonces, recuerden, maniobra vagal es nuestro primer proceso o nuestro primer tratamiento de nuestro paciente. Después de esto, si te entró la duda si deberías de usar adenosina, recuerda que la adenosina entra en manejo de estos pacientes si la maniobra vagal es ineficaz. Entonces, primero la maniobra vagal y posterior a esto, sí considero usar adenosina. Pero entonces, recuérdalo, en nuestro caso estamos ante una taquicardia supraventricular estable, por lo cual lo primero que debes de hacer es maniobra vagal. Continuamos con el caso número 3. Un varón de 60 años con ritmo de fibrilación ventricular recurrente, tiene un ritmo de complejo ancho sin pulso después de administrar 1 miligramo de adrenalina por vía intravenosa y una tercera descarga. ¿Qué fármaco es el más apropiado para administrar a continuación? A. 300 miligramos de amiodarona por bolo, 1 miligramo de adrenalina por bolo IV, un bolo IV de 3 gramos de magnesio diluido en 10 mililitros de destroza en agua destilada al 5%, o infusión IV de amiodarona de 20 miligramos minuto hasta una dosis máxima de 17 miligramos kilogramo minuto. Ok, si contestaste que la respuesta para este caso es la letra A, 300 miligramos de amiodarona IV en bolo, estás en lo correcto. Recuerda que cuando estamos en los ritmos de paro, como es la fibrilación ventricular, el cual es una taquiarritmia a nivel de los ventrículos, fibrilación ventricular, complejos anchos, caóticos, ¿sí? Y este ritmo es totalmente recurrente o es refractario a las descargas que le hemos realizado o al tratamiento con adrenalina previa, eso es un paciente que ya se debe beneficiar del manejo de un antiarrítmico como lo es la amiodarona. Recuerda que la amiodarona se suministra después de la tercera descarga en un ritmo de FB o TB recurrente. Su primera dosis es de 300 miligramos IV en bolo y si requiere una segunda dosis es de 150 miligramos IV en bolo. Por lo tanto, si contestaste la letra A, estás en lo correcto. Caso número 4. Una mujer de 34 años con antecedente de prolapso de válvula mitral llega al servicio de urgencias con palpitaciones. Sus signos vitales son los siguientes: una frecuencia cardíaca de 185 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, una presión arterial de 118 sobre 92 milímetros de mercurio y una saturación de oxígeno del 98% en el aire ambiente. Los pulmones suenan claros y no refiere disnea ni dolor en el pecho. El electrocardiograma y el monitor muestran una taquicardia regular de complejo ancho. ¿Qué término describe mejor el estado de este paciente? A. Una taquicardia supraventricular estable, una taquicardia supraventricular inestable, una taquicardia ventricular monomorfa estable o una taquicardia ventricular polimorfa inestable. Ok. Si contestaste en el caso anterior, como es el caso número 4, contestaste que la respuesta es la letra C, taquicardia ventricular monomorfa estable, estás en lo correcto, ya que teniendo en cuenta que esto es un paciente el cual no tiene signos de inestabilidad en el momento, solo presenta su frecuencia cardíaca elevada, estamos ante una taquiarritmia, ¿sí? Pero sin signos de inestabilidad. Por lo tal, además, su clasificación va a estar dada por el complejo, ya que nos dice que es un complejo QRS anchos y que son regulares. Recuerda que esto nos clasifica la taquiarritmia como una taquicardia ventricular monomorfa. Y en este caso estarías de acuerdo con el diagnóstico de este paciente, taquicardia ventricular monomorfa estable. Ahora bien, el caso número 4 tiene continuación.
Ahora, ¿qué tratamiento debemos de seguir con este paciente que nombramos anteriormente en la taquicardia ventricular monomorfa? A. Realizar maniobras vagales. B. Realizar una desfibrilación inmediata con 120 joules. C. Suministrar 6 miligramos de adenosina IV en bolo y en flush. D. Amiodarona 150 miligramos para pasar en 10 minutos. Pues bien, en la continuación del caso número 4, si contestaste que el tratamiento es la letra C, que es suministrar 6 miligramos de adenosina en bolo, estás en lo cierto. Pero si colocaste que es la letra D, que es suministrar amiodarona 150 miligramos en 10 minutos, también estás en lo cierto. Ya que en el algoritmo de las taquiarritmias monomorfas de complejo ancho, como es la taquicardia ventricular monomorfa, las guías de la ACLS de la AJA establecen que tú puedes usar adenosina sin ningún problema. En caso de no tenerlo, puedes usar la amiodarona, o si usas la adenosina en la dosis indicada y no funciona, puedes usar la amiodarona a 150 miligramos IV para pasar en 10 minutos, como ya se explicó en el algoritmo de las taquiarritmias. Entonces, si contestaste la C o contestaste la D, tu pensamiento o en estos momentos tu conocimiento en este ritmo están claros. Caso número 5. Hombre de 75 años llega al servicio de urgencias con historia de mareo, desvanecimiento, no logra estar de pie. Refiere disnea y dolor en el pecho. El electrocardiograma y monitor muestra bloqueo AB completo o bloqueo AB de tercer grado, con una frecuencia de 30 latidos por minuto. ¿Qué tratamiento es el más apropiado para este caso? A. Realizar o colocar sedación al paciente, analgesia y después cardioversión inmediata. B. Suministrar atropina miligramo cada 5 minutos hasta 3 dosis. C. Colocación de marcapaso transcutáneo. D. Suministrar adrenalina 1 miligramo cada 5 minutos. Si contestaste en este caso número 5, contestaste que la respuesta es la C, colocación de un marcapaso transcutáneo, estás en lo correcto. Teniendo en cuenta que hablando en el algoritmo del manejo de las bradiarritmias, tenemos que tener en cuenta si el paciente está estable e inestable, o también dependiendo qué ritmo está presentando, qué tipo de bradiarritmia está presentando. En el caso de nuestro paciente es un paciente inestable, ya que presenta disnea y presenta dolor en el pecho. Eso ya nos hace que un paciente esté inestable. Ahora bien, le podría suministrar atropina en estos casos, pero el paciente tiene un bloqueo de alto grado. Recuerda que los bloqueos de alto grado, como el bloqueo AB de tercer grado o bloqueo completo, no hay una respuesta al suministro de la atropina. Por lo tal, en estos pacientes inmediatamente toca suministrar o aplicar al paciente, colocar un marcapaso transcutáneo. Si tú suministras la atropina y este paciente funciona o sale de este ritmo o mejora su bradiarritmia, quiere decir que interpretaste un poco mal el electrocardiograma y estabas ante un bloqueo de bajo grado como bloqueo de primero o segundo grado MOVIS 1. En los casos de bloqueo completo, recuerda, siempre debes colocar marcapaso transcutáneo en un paciente inestable. Caso número 6. Usted está preparándose para practicar la cardioversión a una mujer de 58 años con taquicardia inestable. El monitor desfibrilador está en modo sincrónico. De repente, la paciente no responde y no deja de tener pulso. Y el ritmo cambia a un patrón irregular, caótico y de tipo fibrilación ventricular. Usted carga a 200 joules y pulsa el botón de descarga, pero el desfibrilador no suministra esta descarga. ¿Por qué ocurre esto? A. Se ha producido un fallo en la batería del desfibrilador monitor. B. Se ha producido un fallo en el interruptor de sincronización. C. No puede desfibrilar la FB en modo sincrónico. D. Faltó aplicar gel conductor eléctrico a la piel del paciente. En este caso número 6, si contestaste que
el desfibrilador o no se puede desfibrilar un ritmo de FB en modo sincrónico, estás en lo correcto. Ya que recuerda que cuando tú te preparas para una cardioversión, como es en el caso de este paciente, un paciente que al inicio tenía pulso con una taquicardia inestable, en donde vayas a realizar una cardioversión, vas a colocar el equipo en modo sincrónico. De esta manera, en el momento, como te lo dice el caso, el paciente deja de responder y entra en paro, deja de tener pulso y el ritmo ya cambia a una fibrilación ventricular y das la orden de descarga de desfibrilación para este paciente sin regresar nuevamente al modo asincrónico, al modo de desfibrilación. El desfibrilador no te va a suministrar la descarga. Recuerda que cuando pongo un modo sincrónico es para buscar el punto más alto de la R, pero en un ritmo como la fibrilación ventricular, que es un ritmo caótico, el equipo no va a lograr hacer esa captación y por lo cual no manda una descarga eléctrica. Por lo tanto, recuerda, si el paciente en el momento que estás preparando una cardioversión cambia de ritmo a fibrilación ventricular, lógicamente este paciente hay que estar en el monitor el modo sincrónico y dejarlo en modo asincrónico y suministrar la descarga. Por lo tanto, la respuesta es la fibrilación ventricular no se puede fibrilar en modo sincrónico. Caso número 7. Usted y su equipo están realizando compresiones torácicas y ventilaciones eficaces con bolsa mascarilla a un paciente sin pulso con ritmo de fibrilación ventricular. Al comprobar el ritmo después de 5 ciclos de RCP, el electrocardiograma muestra bradicardia sinusal con una frecuencia cardíaca de 30 latidos por minuto. ¿Qué acción se debe tomar a continuación? A. Administrar 1 miligramo de atropina por vía IV. B. Iniciar la electroestimulación cardíaca transcutánea con una frecuencia de 60 latidos por minuto. C. Verificar si tiene pulso. D. Administrar 1 miligramo de adrenalina por vía IV y continuar la RCP sin verificar el pulso. Si en el anterior caso contestaste que la respuesta es la C, verificar el pulso, estás en lo correcto. Recordando que cuando estamos ante un ritmo desfibrilable como es la fibrilación ventricular, al ser un ritmo completamente caótico, irregular, y después de realizar 5 ciclos durante 2 minutos, yo verifico nuevamente el ritmo y si este ritmo me cambió a un ritmo regular, debo de comprobar si el paciente salió de paro o el paciente está ante una actividad eléctrica sin pulso. Por lo tanto, siempre de que yo verifico mi ritmo y me pase de un ritmo caótico a un ritmo regular, debo verificar el pulso del paciente para saber si continúo con el algoritmo de cuidados posparo cardíaco o continúo con el algoritmo de ritmos de paro no desfibrilables como sería la actividad eléctrica sin pulso. Caso número 8. Un varón de 46 años quien llega al servicio de urgencias por presentar politraumatismo al caer de una motocicleta. Cuando usted lo examina, el paciente no respira, no tiene pulso. El electrocardiograma y monitor se observa un ritmo irregular de complejo ancho. Se le suministró 5 descargas con 200 joules, 2 dosis de adrenalina de 1 miligramo y una dosis de amiodarona 300 miligramos la primera dosis y 150 miligramos la segunda dosis. ¿Qué fármaco es el más apropiado para administrar a continuación en este ritmo refractario a dicho tratamiento? A. Sulfato de magnesio 1-2 gramos IV en bolo. B. Doblar la dosis de adrenalina a 2 miligramos cada 5 minutos IV. C. Colocar una infusión de adrenalina de 5 a 20 microgramos por minutos IV. Y D. Suministrar metoprolol 5 miligramos IV en bolo. Ok, en el siguiente caso tenemos en cuenta que es un paciente víctima de accidente de tránsito que posteriormente hace un paro cardíaco. Como puedes observar, se hizo todo el manejo correspondiente para un ritmo de paro desfibrilable. Ahora bien, debes de tener en cuenta que es un ritmo de complejos anchos irregular como es la taquicardia ventricular polimorfa o síndrome de puntas torcidas.
En estos ritmos, cuando entra en un ritmo refractario que no responde a todas las maniobras de reanimación, electricidad, suministro de adrenalina, suministro de amiodarona, es un ritmo refractario el cual tenemos que usar como primera medicación el sulfato de magnesio de 1 a 2 gramos IV en bolo para de esta manera hacer una estabilización de la membrana cardíaca y de esta manera revertir este ritmo. Por lo cual, la respuesta en este caso clínico es la A. Suministrar sulfato de magnesio de 1 a 2 gramos IV. Continuación del caso número 8. Después de suministrar el sulfato de magnesio al paciente, el paciente continúa en paro cardiorrespiratorio. ¿Qué nos falta realizar? A. Colocar 2 dosis más de amiodarona. B. Triplicar la dosis de adrenalina. C. Suministrar un beta bloqueador. Y D. Corregir las causas reversibles del paro cardíaco como son las H's y las T's. Ahora bien, continuando con nuestro caso, si ya suministraste el sulfato de magnesio y el paciente aún continúa en paro, debes de recordar que desde que empezaste a suministrar al paciente amiodarona después de la tercera descarga, este paciente ya había que iniciar o pensar en todas las causas reversibles como son las 5 H's y las 5 T's, recordando que siempre ellas deben de empezarse a corregir para tener una buena respuesta del paciente ante un ritmo refractario como lo es una taquicardia ventricular sin pulso, especialmente la taquicardia ventricular polimorfa. Por eso, la respuesta adecuada para la continuación de este caso clínico es empezar a tratar las causas reversibles de paro cardíaco como son las 5 H's y las 5 T's. Caso número 9. Un paciente con una frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto refiere dolor torácico, está confuso y el pulsoxímetro muestra una saturación de oxígeno del 91% en el aire ambiente. ¿Cuál es el primer fármaco que se debe suministrar en este paciente? A. 0.5 miligramos de atropina por bolo IV. B. 1 miligramo de adrenalina bolo IV. C. Colocar una infusión IV de 2 a 10 microgramos minutos de metoprolol. Y D. Suministrar 1 miligramo de atropina por bolo IV. Ok, si contestaste en este caso número 9 que la respuesta es la letra D, suministrar atropina 1 miligramo IV, estás en lo correcto, ya que estamos ante un paciente con una bradicardia sintomática, ¿sí? En este caso, el primer fármaco a usar es la atropina 1 miligramo. Recuerda que la dosis de 0.5 miligramos IV quedó modificada desde noviembre del 2020 por todos los protocolos de la AJA. Ahora se maneja 1 miligramo cada 3 a 5 minutos y con una dosis máxima de 3 ampollas, 3 miligramos. Por lo cual, en este caso de bradicardia sinusal sintomática, la primera dosis y medicamento a usar es la atropina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos a una dosis máxima de 3 ampollas. Caso número 10. Una mujer de 48 años con antecedente de asma llega al servicio de urgencias con sensación de palpitaciones, responde y está orientada. La frecuencia cardíaca es de 165 latidos por minuto y el electrocardiograma muestra taquicardia de complejo estrecho y además es regular. La presión arterial es de 110/70, se le ha establecido un acceso IV. Como pregunta, ¿cuál es la primera opción de tratamiento farmacológico para este paciente, teniendo en cuenta que las maniobras vagales no fueron efectivas? A. Suministrar 6 miligramos de adenosina por bolo IV rápido. B. Maniobra vagal. C. Cardioversión sincronizada. D. 5 miligramos de metoprolol IV. Ok, si tenemos en cuenta, en este caso clínico, estamos ante una taquicardia supraventricular en un paciente que está estable, en el cual ya se tomó la primera decisión adecuada de hacer maniobras vagales, por lo cual ya al no ser efectivas, como lo dice nuestro caso clínico, debemos de pasar a suministrar el fármaco ideal que sería la adenosina.
¿Cuál sería la dosis? Suministrar 6 miligramos endovenosos IV en bolo, recordando que la adenosina se debe pasar en flush por una llave de 3 vías. Si no te responde con los 6 miligramos, debes de repetir la dosis a 12 miligramos en flush. Entonces recuerda, la respuesta adecuada para este caso clínico es la letra A, suministrar adenosina, ya que las maniobras vagales fueron ineficaces. Te recuerdo la dosis, 6 miligramos IV en flush, y si no responde, debes de suministrar 12 miligramos IV en flush a este paciente. En este caso número 10, hay algo muy importante que debes de tener en cuenta, el antecedente del paciente. El paciente, al tener un antecedente de asma, debe tener mucho cuidado en el suministro de algunos medicamentos. Retomemos nuevamente a este caso. Nos dice que es un paciente que tiene una taquicardia, al parecer supraventricular, a la cual ya se le hicieron maniobras vagales porque es un paciente estable, ¿sí? Las maniobras vagales son ineficaces. En nuestro algoritmo nos dice que debemos de suministrar adenosina 5 miligramos. Pero, ojo con esto, si el paciente es asmático, como nos lo dice en el caso clínico, la adenosina no es que esté contraindicada, pero es de tener mucha precaución al usarla porque ella puede hacer un broncoespasmo de rebote y el paciente posterior a esto puede entrar en una falla respiratoria. Por lo cual, si en el servicio que está tienes adenosina, pero el paciente es asmático, trata de ser precavido con esto y la recomendación sería mejor usar el metoprolol en dosis de 5 miligramos IV para pasar más o menos en unos 3 a 5 minutos y si no responde puede repetir la dosis a un máximo de 3 ampollas. Por lo tanto, debe de tener en cuenta esto, esta gran recomendación del paciente con antecedentes de asma al usar la adenosina. Caso número 11. Paciente quien se encuentra en sala de observación y recuperación después de ser sometido a colocación de 2 stent por presentar un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. De pronto, el paciente se nota pálido, frío, sudoroso y refiere sensación de palpitaciones. Al tomar signos vitales se encuentran tensión arterial de 70-40, una frecuencia cardíaca de 182 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto y una saturación de oxígeno ambiente al 84%. En el monitor muestra un ritmo regular de complejos anchos, como lo estamos viendo en la imagen. Continuación del caso 11. Según el caso anterior y el ritmo que te acabamos de mostrar, ¿a qué ritmo corresponde el trazado y cómo lo clasifica según la condición del paciente? A. Una fibrilación ventricular. B. Una taquicardia ventricular polimorfa inestable. C. Una taquicardia ventricular monomorfa inestable. O D. Una taquicardia supraventricular paroxística. Entonces, continuando con nuestro caso, ¿cómo vamos a establecer entonces este paciente? Primero, vamos a mirar que es un paciente completamente inestable y que el ritmo que nos están mostrando en la imagen es una taquicardia ventricular monomorfa, puesto que sus ritmos son de complejos anchos que lo hacen y nos lo clasifican en una taquiarritmia ventricular, y lo otro es que es completamente regular. Por lo tanto, este paciente tiene una taquicardia ventricular monomorfa inestable. En cuanto a continuación del caso 11, ¿cuál es la acción principal para aumentar la supervivencia de este paciente? A. Realizar masaje cardíaco, de inmediato realizar una relación 15-2. B. Hacer una desfibrilación con 200 joules. C. Realizar maniobras vagales y si no responde colocar un beta bloqueador. D. Realizar cardioversión sincronizada de manera inmediata. Ok, bien. Después de establecer el diagnóstico de este paciente, la taquicardia ventricular monomorfa inestable, recordemos que lo primero que debemos de saber y lo primero que debemos de recordar es que a estos pacientes hay que darles terapia eléctrica, hay que hacerles una cardioversión sincronizada, por lo cual, si respondiste
que la respuesta adecuada es la D, estás en lo correcto. Recuerda, paciente inestable en las taquiarritmias, lo primero que debes de pensar es en suministrar una descarga en modo sincrónico. Ahora bien, está establecido que si el paciente tiene una taquicardia ventricular monomorfa, como la que tenemos en este caso, la AJA también te permite que suministres adenosina. Puedes suministrarla mientras que el ritmo sea regular, como el de este caso. La dosis ya la sabes que es de 6 miligramos y si no responde puedes suministrar 12 miligramos. Pero como primera medida siempre piensa en cardioversión ante un paciente inestable para poder volver a este corazón a un latido normal. Continuando con el caso número 11, posterior a la acción que usted realizó anteriormente, como fue la cardioversión, el paciente deja de tener pulso, no responde y no respira. No hay manera de confirmar qué ritmo tiene el paciente, puesto que el monitor desfibrilador dejó de funcionar. ¿Qué acción es la más acertada para mejorar la supervivencia del paciente mientras se logra monitorizar al paciente? A. Colocar un tubo endotraqueal de inmediato. B. Esperar que se solucione el problema que ocurre con el monitor desfibrilador. C. Realizar RCP de alta calidad empezando por compresiones en el tórax. Y D. Colocar adenosina 12 miligramos IV de manera inmediata. Ok, continuando con este caso 11, teniendo en cuenta que lo que nos están diciendo con este paciente es que ya el paciente no responde, no tiene pulso, posterior a la cardioversión que se le realizó a ese paciente y el desfibrilador no funciona, ¿qué debo hacer para que este paciente mejore y su pronóstico sea mejor? Pues la respuesta es la C, realizar una RCP de alta calidad, empezando por una adecuada compresión en el tórax, mientras nuestro desfibrilador monitor pueda nuevamente funcionar y poder determinar el ritmo de este paciente. Entonces, recuerda, ante una duda del ritmo en un paciente que no responde y además de eso deja de tener pulso, ese paciente lo primero que debe de hacer, si tu monitor no funciona, es nunca interrumpir o lo que es una RCP de alta calidad, empezando siempre por las compresiones torácicas. Continuando con este caso, después de varios minutos de reanimación, el paciente recupera el pulso y la respiración. En el monitor muestra ritmo sinusal, pero no responde al llamado. Según el algoritmo de atención de inmediata de posparo cardíaco, ¿qué acción debe seguir en el paciente para mejorar su deterioro del sistema nervioso central? A. Continuar con masajes cardíacos hasta que el paciente responda. B. Suministrar goteo de adrenalina durante 24 horas. E. Inducir una hipotermia al menos durante 24 horas. O D. Aumentar su temperatura lo más pronto posible. Ok, continuando con este caso, ya después de que has realizado masaje cardíaco, nos dice que el paciente llega nuevamente a la circulación espontánea, restablece su circulación espontánea, pero el paciente al llamado aún no responde o está comatoso. Recuerda que en los cuidados posparo cardíaco, en los pacientes que tienen un deterioro a nivel mental, todavía no tienen una buena respuesta o están comatosos, debes hacer un control estricto de la temperatura, lo que anteriormente se conocía como hipotermia inducida, teniendo al paciente a una temperatura entre 32 y 36 grados centígrados para mantener su cerebro como en un estado de como en stand-by, como en reposo, para que recupere de todo lo que ha sufrido durante el paro cardíaco. Es por esto que la respuesta adecuada para este paciente es la letra C, que es inducir a una hipotermia al menos durante 24 horas. Lo anteriormente se conocía como hipotermia inducida. Continuación del caso número 11. Dentro de las acciones de la atención inmediata posparo cardíaco, usted ordena un electrocardiograma de 12 derivaciones, el cual muestra un infarto de miocardio con elevación del ST. ¿Qué acción es fundamental para aumentar la supervivencia de este paciente? A. Colocar un goteo de adrenalina de manera inmediata. B. Colocar al menos 2 litros de líquidos endovenosos. C. Inducir hipertermia al menos durante 48 horas. Y D. Garantizar la perfusión coronaria. Ok,
Continuando con nuestro caso, este paciente que ya logró salir de un paro cardíaco, se le hace un electrocardiograma de 12 derivaciones como lo establece el protocolo de cuidados postparo cardíaco. Nos indica que tiene un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Es por eso que estos pacientes deben de ir a una unidad coronaria, a una unidad de hemodinamia, para garantizar la reperfusión coronaria. Es por esto que en este caso o continuación de este caso la respuesta adecuada es la de: recuerda, todo paciente con electrocardiograma que esté completamente con cambios del segmento ST o nos indique un infarto agudo de miocardio, debe de ir a una sala de hemodinamia para garantizar la reperfusión coronaria de este paciente para que no vuelva a caer en un evento como lo es un paro cardiorrespiratorio. Caso número 12. Usted se encuentra ante un paciente en paro cardíaco con un ritmo de fibrilación ventricular. Ya se le suministraron 2 descargas seguidas de una dosis de adrenalina. Luego de suministrar una tercera descarga, ¿cuál sería el siguiente fármaco a suministrar? Amiodarona 300 miligramos IV en bolo, amiodarona 150 miligramos IV en bolo, adrenalina 1 miligramo cada 3 a 5 minutos IV en bolo, atropina 0.5 miligramos máximo, 6 dosis o 3 miligramos. Este caso número 12, si contestaste que la respuesta es suministrar amiodarona 300 miligramos IV en bolo, estás totalmente correcto, ya que recuerda que después de que yo he suministrado adrenalina al paciente después de la segunda descarga y luego hago una tercera descarga, el paciente debe de recibir 300 miligramos de amiodarona, ya que nos encontramos ante un ritmo completamente refractario. ¿Refractario a qué? Refractario a la adrenalina y refractario a la descarga que se le ha suministrado. Es por esto que te recuerdo, la respuesta correcta para este caso clínico sería amiodarona, suministrar 300 miligramos IV. Caso número 13. Usted se encuentra ante un paciente en paro cardíaco y el monitor desfibrilador se observa una línea isoeléctrica. De acuerdo al protocolo de línea isoeléctrica, ¿cuáles son las acciones que debe realizar? A. Cambiar de batería el desfibrilador. B. Interpretar de inmediato como una sistolia y actuar. B. Verificar el pulso por 2 minutos. D. Verificar la conexión de los cables, aumentar la ganancia del equipo, invertir las palas para ver otra derivación del corazón. Ok, en este caso nos están diciendo que en el monitor nos muestran una línea isoeléctrica. Recuerda que cuando vemos una línea isoeléctrica en nuestro monitor debemos hacer todo el protocolo de asistolia o línea isoeléctrica para determinar que estamos realmente ante una asistolia. 1. Verifica siempre que los cables estén conectados. 2. Siempre que tenga las palas ubicadas, sube la otra pala para cambiar el eje del corazón y determinar otra cara del corazón y determinar que ese ritmo sigue igual o esa línea isoeléctrica sigue igual, ¿sí? Y por otro, debes de seguir siempre aumentar la ganancia del equipo para ver que dentro de esa línea isoeléctrica no está escondido un ritmo desfibrilable como una fibrilación ventricular fina. Entonces, por eso, si contestaste que la respuesta es la D, estás en lo correcto. Ok, ya con esto culminamos nuestro módulo de lo que son los casos clínicos aplicados al ACLS. Espero lo repases y lo repitas y entiendas las explicaciones y vuelve a tus textos para verificar todo lo que hemos hablado y explicado acá. Sigue repasando, sigue estudiando y recuerda que en Quirón te capacitas con los mejores.